Estimados estudiantes de cirugía B y D, hoy toca avanzar en realidad la parte práctica, los ejercicios de líquidos y electrolitos tal cual había prometido. Entonces, vamos a tomar algunos tópicos que son interesantes y necesarios para hacer todos los ejercicios que tienen al final. Debemos revisar todos los temas que hemos avanzado. Está ahí toda la literatura, ahí tenemos para poder resolver los ejemplos. Vamos a ver un poquito vamos a repasar un poco sobre agua corporal total. Decíamos que constituye del 50 al 70% del peso total del cuerpo. Vamos a tomar un promedio que es el 60%. El líquido intracelular 40%, el líquido extracelular 20%, el líquido intravascular es el plasma 5%, el líquido intersticial 15% y el transcelular, ya eso sale como resultado de los anteriores. Pero lo que hay que saber aquí entonces es tanto el agua corporal total en el hombre 60%, en la mujer 50%. Es lo que hay que saber para hacer los cálculos. Aquí, sin embargo, vamos a tener incluso desde el neonato. Neonato quiere decir que es hasta los 30 días de nacido. Recién nacido es agua, 80%. Recién nacido que hay pura agua. El niño un poco, el escolar ya 65%, adultos pequeños 50%, tal como había adelantado, el adulto masculino 60%, la anciana femenina 45% y el anciano masculino 55%. Las fuentes de líquido. Hay un líquido exógeno que viene por la ingesta. Un promedio diario debe ser de 2.500 ml. Pero también hay una fuente de líquido endógeno que el mismo organismo realiza por el metabolismo. 100 calorías de carbohidratos, lípidos o proteínas nos da 14 ml de agua. Ingresos diarios. 1.500 ml por ingeridos, 1.000 ml como producto de la oxidación y 2.500 sería el total que debe ingresar. Las pérdidas diarias también 1.500 por orina, 250 por heces, 750 por las pérdidas insensibles y total entonces de pérdidas 2.500. Entonces con los ingresos más los egresos prácticamente hay un equilibrio, pérdidas de 2.000 y entrada de 2.500. 2.500 y 2.500. Las pérdidas insensibles se refieren a la pérdida por el sudor, 75%, por los pulmones, 25%, y así sucesivamente van aumentando en la taquipnea, en la fiebre, en el calor, por las quemaduras, en la diabetes mellitus, diarreas, vómito, aspiración nasogástrica, fístulas entéricas, traumas y también el uso de los diuréticos. La presión osmótica y oncótica. La presión osmótica es el intercambio de agua entre el espacio intracelular y el extracelular. Estos son los solutos. La presión oncótica es el intercambio de agua entre el espacio intravascular o intersticial. Esto se debe a la presión oncótica a las proteínas, particularmente a la albúmina. Esta tabla la deben aprender, sí o sí. Es una concentración de los iones en líquido extracelular e intracelular. A veces el intracelular es más problemático aprender, pero solo hay que aprender esto, líquidos extracelulares. El sodio 135 a 145 miliequivalentes, el potasio de 3.5 a 4.5 todo en miliequivalente, el cloro 90 a 100 miliequivalentes, el calcio 8 a 10 miliequivalentes, el magnesio 2 a 2.5 miliequivalentes y el bicarbonato 24 miliequivalentes. Entonces estamos trabajando todo con miliequivalentes.
En el cálculo de líquidos y electrolitos es sencillo, el agua corporal total. Entonces, podemos calcular por este método 30 a 40 ml por kilo peso día. Ese es el método de Holliday-Segar. Pero podemos usar el término medio, 35 ml por kilo peso gramos por día. Entonces, solamente hay que recordar 35 para calcular entonces cuánto de líquido debe recibir en un día. El sodio, los electrolitos. El sodio, 2 a 4 mil equivalentes por kilo peso día. El cloro igual, casi no se hace por eso el cálculo del cloro, porque es el mismo. Entonces supone que estamos haciendo tanto para los dos, porque estamos también reponiendo el cloro con las mismas cifras, 2 a 4 mil equivalentes por kilogramo por día. El potasio, 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo por día. Evaluar la función renal siempre antes de dar potasio. Para esto debemos pedir la creatinina. Y también siempre realizar la glucosa. La glucosa entonces hay que administrar de 100 a 150 gramos por día porque los pacientes no pueden entrar en hipoglucemia. Cuando hacemos el cálculo por el peso, siempre lo debemos hacer porque hay un peso real, un peso ideal y hay un peso ideal ajustado. Este es el peso que se toma todos los días en el hospital para poder hacer los cálculos de líquidos y electrolitos. El peso ideal ajustado. Cuidado. La presión osmótica, los electrolitos tienen un movimiento de líquidos por gradiente de concentración, o sea, mientras hay más concentración, entonces ahí es que se va a dirigir, entonces, de acuerdo a la tonicidad. Este, por ejemplo, es hipertónico, entonces es una tonicidad que hace que se concentre, entonces, los electrolitos. Y aquí, por ejemplo, en este caso es isotónico, entonces está disperso tanto los electrolitos en el líquido en forma, podríamos decir, ordenada. En cambio, en la hipotónica es entonces cuando hay más líquido y entonces está esparcido el. Si yo tengo un caso ejemplo, este caso ejemplo lo van a resolver, está al final, es un sujeto masculino de 27 años de edad, peso de 70 kilos, con diagnóstico de colecistitis crónica litiásica agudizada, en espera del tiempo quirúrgico. Calcule las soluciones para las 24 horas. Entonces calculan el agua, ya saben, lo peso, lo mismo el sodio, el cloro y el potasio, para 24 horas, todo. Pero deben ustedes calcular entonces, asimismo, conocer entonces cómo van a ser la distribución del agua una vez que han hecho el cálculo de cuánto de agua necesita el paciente. Entonces, cuánto de sodio igual, cuánto de cloro y cuánto de potasio. La presión oncótica decíamos que depende de las proteínas, particularmente de la albúmina. Cuando hay disminución de la albúmina o entra el paciente de nutrición, aparecen los edemas o aparece también en este caso ascitis por una retención líquida intravascular. La osmolaridad del plasma se saca con esta fórmula. Sodio por 2 más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. O puede ser también sodio por 2 glucosa sobre 18 más BUM 2.8. Este es el nitrógeno ureico o ureas igual. Con estos métodos van a dar 300 miliosmoles más menos 10. Pero este es el que tienen que aprender, la osmolaridad efectiva, usando esta fórmula más fácil. Sodio por 2 más glucosa sobre 18. Listo, eso
para esto necesita saber la glucosa, la glucemia, ¿no? La glucemia necesita saber y el sodio. Entonces, con este método va a dar 275 miliosmoles más menos 10. Entonces, ahí va a ver entonces que puede estar en hiperosmolar, puede estar hiposmolar o isosmolar. Los ejercicios igual de osmolaridad, masculino de 45 años con sodio de 140 y potasio 5.6, con una glucemia de 325, fíjense, es alto, y la urea 40. ¿Cuál es la osmolaridad plasmática? Entonces hacemos con los dos métodos. Sodio por 2 más glucosa sobre 18 más urea 6. 140 por 2 sobre 18, entonces más 40.6. Entonces sale esto 280, 18.0 más 6.6 igual 304.6 miliosmoles. Estaríamos en una osmolaridad normal, pese a que tiene una glucemia de 325. Eso es lo que hay que ver. Sodio corregido igual sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 sobre 100. Es otro método para buscar la osmolaridad. Entonces, al final hemos encontrado 143.6 de sodio. Está en el rango normal. Entonces, el balance hidroelectrolítico se hace por ingresos y por egresos. Los ingresos son muy importantes, es todo lo que nosotros vamos a administrar. Y los egresos son la orina, por vómitos o por pérdidas insensibles. Sin embargo, puede haber también pérdidas por drenajes, por sangrado y por evacuaciones. Y también podríamos decir que podemos agregar la fiebre y cuando el abdomen está expuesto durante una cirugía muy larga, una cirugía de unas 4 o 5 horas, entonces se está perdiendo líquido. Las pérdidas insensibles. En forma normal hay una pérdida de 0,5 ml por kilo peso por hora. Pero cuando hay fiebre se calcula 1 ml por kilo peso por horas por grado centígrado que aumenta. El abdomen expuesto es 7 ml por kilo peso por hora. Está expuesto 5 horas, entonces 7 por kilo del paciente por las horas que ha estado expuesto. Con todo eso más tenemos que agregar para su hidratación, porque si no estaríamos en déficit. Si tiene fiebre, igual. Cuando hay pérdidas, generalmente tenemos esta tabla. O sea, aquí tenemos los líquidos y los mililitros perdidos en 24 horas, los electrolitos en miliequivalentes. Entonces, ¿cuál hay que aprender? El promedio, la saliva, 1500, estómago, 1500, duodeno, 1000, ileón, 3000, páncreas, 500, bilis, 500, en electrolitos. Aquí tenemos el sodio, 10, 60, 140 en cada una de estas regiones anatómicas. El potasio de la misma manera, ¿no? El colon, la pérdida del potasio en una diarrea, por ejemplo, es por eso alto, ¿no? Y también el sodio y el potasio que se pierden. El colon, cuando hay una diarrea, es alta la cifra de sodio y potasio. Y además se pierde también el colon. Y en donde se pierde así, pero incluso bicarbonato, es cuando hay un hilo, cuando puede haber una fístula a nivel ileal. Entonces ahí es donde se producen estas pérdidas de líquidos. Y a veces es difícil. Las soluciones, ¿con qué soluciones vamos a contar? Vamos a contar con las soluciones llamadas cristaloides. Es agua adicionada de dextrosa, electrolitos o sustancias de bajo peso molecular. Tenemos la solución glucosada o solución fisiológica
o solución mixta o solución de Hartmann. La Hartmann es también llamada solución de Zinger lactato, no se olviden, Hartmann o solución de Zinger lactato. Hay también soluciones cristaloides hipertónicas como la cloruro de sodio al 5%, al 3% y la glucosa al 10%. Las soluciones cristaloides isotónicas sería una de ellas, es la solución de Hartmann o Zinger lactato. Hay otra Zinger normal que no tiene lactato, que no va a tener bicarbonato. Cloruro de sodio al 0,9%, esas son las isotónicas, es la que usamos muchísimo, y la glucosa al 5%, o la mixta, que sería la glucosalina. Esta generalmente tiene por 100 ml 154 miliequivalentes de sodio. La Hartmann entonces se caracteriza porque tiene potasio y además tiene sodio y tiene también lactato. Eso es muy importante conocer. Las soluciones cristaloides hipotónicas, la de cloruro de sodio al 0,45% y hay una glucosa al 2,5%, que en Bolivia no existe esta glucosa. Y aquí un resumen de todo lo anterior que hemos visto. La glucosa al 10% solamente tiene agua y glucosa, nada más. Tiene 100 gramos de glucosa. Se va a dar 400 calorías. La solución de cloruro de sodio al 5% tiene sodio en esta proporción, cloro también. La mixta es el que tiene entonces glucosalina. La Hartmann, entonces decíamos que tiene sodio, potasio, cloro y carbonato. Entonces ya ahí también lleva calcio. Y lactato, 28. El lactato se va a convertir en bicarbonato. La glucosa al 5% solamente lleva entonces 50 gramos de glucosa. Bueno, y así. Entonces, estas son las soluciones cristaloides que vamos a manejar y que vamos a reponer. El cálculo de soluciones. Para el agua, ya decíamos, era 35 ml kilo peso. Y estas son las pérdidas de sodio, potasio y cloro. ¿Cuánto de glucosa podemos dar a un paciente que va a estar esperando o está en cirugía? No puede entrar en hipoglicemia, entonces hay que dar esta cantidad de glucosa. No se olviden, para hacer los cálculos, siempre el peso ideal ajustado, o sea, el peso del día. Aquí, cálculo de agua. Por el método de Holiday-Segar, entonces 10 ml o 10 kilogramos, ¿no?, por 100 ml por kilo. Otros 10 kilogramos, 150 ml por kilo y el resto 20 ml. Ejemplo, si el paciente tiene 70 kilos, los primeros 10, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? El paciente tiene 70 kilos, pero estoy restando 10, entonces estoy trabajando solo con 60 kilogramos. 10 por 100 igual 1000 ml. Los segundos, entonces estoy perdiendo de 70 otros 10. Entonces el paciente queda solo con 50 y eso es así, 10 por 50 me queda 500. Y el resto es con 20 ml. El paciente tiene 70, entonces voy a trabajar con 20 kilos. 50 por 20, 1000, ¿no?, prácticamente. En total entonces sería de administración, si yo sumo todo esto, me da 2500 ml por 24 horas. Eso es para hacer el cálculo de acuerdo al método de Holiday-Segar. Y el cálculo rápido, ya sabemos, es utilizando kilo peso. Hemos dicho que 30 a 40 ml kilo peso por día, pero yo lo voy a redondear a 35, término medio. 35 ml kilo peso por día igual a 2.450 mililitros por día. Entonces, es un ejemplo que le estoy dando del cálculo del agua. Los electrolitos, de la misma manera, el paciente tenía 70 kilos. Entonces, 2 a 4 mil equivalentes. Siempre hay que tratar de utilizar la menor cifra con el potasio.
potasio, con el sodio o con el mayor dependiendo de la clínica del paciente. 2 a 4 mil equivalentes por kilo peso por día. Con 70 kilos por 2 sería 140 mil equivalentes por día. Si el paciente está más grave, tiene vómitos, diarrea, entonces voy a utilizar la mayor cifra, que es 4. Tengo 280 mil equivalentes por día que tengo que reponer en las 24 horas. El cloro igual, con las mismas cifras, entonces casi prácticamente no hacemos el cálculo del cloro por esa razón. El potasio con precaución, de 1 a 2 mil equivalentes por kilo peso día. 70 por 1, 70 mil equivalentes. 70 por 2, 140 mil equivalentes. En promedio hemos indicado que podemos usar 60 mil equivalentes por día. Eso entonces para hacer el cálculo de sus pacientes, de cualquier paciente, para el sodio y potasio. El agua total y los electrolitos, entonces, el agua total es de 2.500 ml. Ahora, esta agua, ¿cómo yo le voy a dar esto debo pasarle 24 horas, entonces debo acomodarlo para 24 horas. Entonces, por ejemplo, puedo dar las primeras horas para que se hidrate más rápido, los 500 ml, entonces voy a darle, por ejemplo, en 4 horas. Los otros 1000 puedo dar en las próximas horas que tengo, en este caso 10 horas, en 10 horas que puedo pasar 1000 más otros 1000 son los 2500. Y voy a agregar a esta agua a la dextrosa al 5%, que es la que me da solo agua. Entonces le puedo agregar sodio 140 o 280, de acuerdo a los cálculos que he hecho. Y el potasio 70 mil equivalentes, siempre verificando la función renal. Para esto se debe controlar si hay diuresis o también se puede hacer la determinación de la creatina. La glucosa vamos a darle entre 100 a 150 gramos por día. Las indicaciones. Hay soluciones para 8 horas. ¿No? Hay una solución mixta, un glucosalino de 1000 ml. A este le voy a agregar entonces 20 mil equivalentes de potasio para 8 horas. Tengo que calcular, tengo que dividir para las 24 horas mi potasio, el potasio que yo he calculado, el potasio total. La solución glucosalina glucosada al 5%, 20 equivalentes de cloruro de potasio para 8 horas. La solución fisiológica, 500 ml más 20 mil equivalentes de cloruro de potasio para 8 horas. Así es como se distribuye entonces tanto la solución como los diferentes electrolitos, potasio o sodio. Entonces, el agua total aquí en nuestro ejemplo va a ser agua 2500, sodio 231, cloro 231 y potasio 60 mil equivalentes por día. La glucosa 100 gramos. Aquí tengo otro ejemplo, balance de líquidos. Paciente número 2, masculino de 45 años. Posoperatorio de apendicectomía en ayuno. Las soluciones intravenosas de 3000 cc para 12 horas y los medicamentos que ingresan con 280 cc. Hay una orina de 1200, las heces 400 cc. Hay un drenaje de 550, la fiebre 38 por 3 horas. ¿Cuál es el balance de líquidos para 24 horas? ¿No? Aquí, por ejemplo, el peso de este paciente es de 73 kilos, entonces hay que hacer todos esos cálculos por fiebre, por drenaje, por las heces, todo. Esta es una gráfica, una hoja que utilizan las enfermeras. Aquí siempre hay que venir, sobre todo, a ver cuánto ha perdido por los drenajes aquí, cuánto ha tenido también de ingesta, cuánto ha recibido, cuánto ha tenido por diuresis. Todos los cálculos están aquí, entonces eso tengo que observar cómo está y si necesita más líquido o no. Y hacer entonces un balance, si estamos en positivo o estamos en negativo.
Los ingresos podrían contarse además de los medicamentos. Por ejemplo, si recibe mucho sodio, por ejemplo, millones de sodio, 3 millones que sí. Los vamos a utilizar para dividir. Esta solución tenemos que sumar a lo que nosotros vamos a administrar durante las 24 horas, que son 3.000 ml. Y los egresos, vamos a sumar la orina, las heces, los drenajes y también las febres insensibles. La fiebre 1 ml por 2 por 73 kilos por 3 horas. Igual sería 438 ml y lo normal es esto. Entonces los ingresos tendrían que ser 3.280 y los egresos 3.254. El del anterior ejemplo está entonces, esto está resuelto para que ustedes puedan tener como modelo. Elección de soluciones. Entonces, primero calcular las pérdidas por patología, elegir la solución y calcular la reposición hídrica. Los trastornos del sodio, trastornos de composición, trastornos de concentración y trastornos de volumen. Ejemplo, puede haber una hiponatremia, hipotónica o hipovolémica. La hiponatremia es la concentración, se dice hiponatremia cuando está menor a 135 miliequivalentes. Hay entonces un desbalance entre el sodio y el agua. La ingesta debe ser continua de agua. Las pérdidas del sodio hay que verificar para poder ingresar también esa pérdida. Las alteraciones en la excreción renal de agua pueden ser por diuréticos, sobre todo, por insuficiencia renal, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, en los estados edematosos, insuficiencia cardíaca, dos con asitis, en el hipotiroidismo y en la insuficiencia suprarrenal. La hiponatremia puede ser aguda, se desarrolla en menos de 48 horas y es además muy sintomática. La crónica se desarrolla después de las 48 horas, generalmente es asintomática. Entonces la hiponatremia de ustedes no necesita que pase días, sino solamente es cuestión de horas. Aquí tenemos entonces la hiponatremia aguda y la crónica. Se produce ya más allá entonces de las 48 horas, ya es crónico, fíjense, tan rápido. Los síntomas entonces de esta hiponatremia pueden ser náuseas, vómitos, cefalea, irritabilidad, letargo, convulsiones, coma y muerte. La hiponatremia aguda puede decir 1 a 2 miliequivalentes por litro hasta desaparición de los síntomas. Continuar con 0,5 ml por kilo miliequivalentes por litro por hora. No más de 10 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas, el resto en 48 a 72 horas. La hiponatremia crónica no más de 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas, el resto en 48 a 72 horas. En el síndrome de la insuficiencia de la hormona antidiurética hay restricción de la ingesta de líquidos hasta el 50% a 66% de los líquidos de mantenimiento. La corrección rápida puede producir coma o una desmielinización continua. Esto es muy importante conocer. En los casos, por ejemplo, de hipernatremia, hay que utilizar esta fórmula, es muy interesante para poder reparar. Es fácil entonces utilizar esta primera fórmula nada más. Sodio más sodio plasmático y el total de agua más 1. Y está la hipernatremia. La hipernatremia es con más de 145 miliequivalentes. Hay un desbalance entre el sodio y el agua. Pérdida de agua, ganancia de sodio, hipertonicidad. Aquí hay pérdida de agua. Entonces prácticamente se está secando el paciente, pero está ganando sodio, hay una hipertonicidad. La pérdida de agua es la causa más frecuente de hipernatremia. La hipernatremia sostenida en alteraciones de la sebo cuando no hay disponibilidad de agua. Pacientes intubados, pacientes ancianos, pacientes con alteración del estado mental.
Igual, la hipernatremia puede ser también aguda y crónica, igual que se desarrolla en menos de 48 horas, es sintomática, y crónica se desarrolla en las 48 horas, generalmente es asintomática. Los síntomas son parecidos: náuseas, vómitos, cefalea, irritabilidad, letargo, convulsiones, coma y muerte. Las complicaciones de la hipernatremia: hay edema cerebral, puede haber ruptura vascular, hemorragia subaracnoidea, daño cerebral permanente y deceso, muerte. En pacientes con hiperosmolaridad prolongada, el tratamiento agresivo con líquidos hipotónicos puede causar edema cerebral, coma, convulsiones y muerte. Tratamiento: identificar y corregir las causas, controlar pérdidas gastrointestinales, la fiebre, la hiperglucemia, la glucosuria, los diuréticos, la poliuria, la alimentación, la hipercalcemia o la hipocalemia. El tratamiento: en la hipernatremia aguda, corregir 1 a 2 miliequivalentes hasta la desaparición de los síntomas y continuar con 0,5 miliequivalentes por litro y por hora. No más de 10 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas, el resto en 48 a 72 horas. La hipernatremia crónica, no más de 8 a 10 miliequivalentes por litro en 24 horas y el resto en 48 a 72 horas. La fórmula para la corrección de la hipernatremia: agua requerida para la corrección de la hipernatremia. Leche, agua en litros igual concentración plasmática de sodio menos 140 por agua sobre 140. Agua corporal total 60% en el hombre, 50% en la mujer. Bien, a partir de este momento, aquí que dice: ejercicios de líquidos y electrolitos. Señores estudiantes, grupos B y D deben resolver y entregar los ejercicios el próximo martes 6 de octubre del 2020 de horas 20 a 20:30 a esta misma plataforma. A partir de las horas 20:30 seguimos con el avance de la materia. Gracias. Entonces aquí prácticamente están los ejercicios. Ustedes tienen que hacer estos ejercicios, lo tienen que hacer y mandar resuelto. Por ejemplo, paciente hombre de 75 años con un peso de 85, hay que calcularle cuánto de agua corporal tiene. Y además calcule el agua en el espacio intracelular, extracelular e intravascular. Eso ustedes tienen en la fórmula que hemos visto anteriormente, no es ninguna novedad. Este otro es un caso femenino de 36 años que acude con obnubilación, glucosas secas, disminución de la turgencia de la piel, presión sanguínea de 90 a 62 milímetros de mercurio, un sodio sérico de 123 miliequivalentes con una glucosa de 1280 miligramos por decilitro y un peso de 68 kilos. Entonces aquí estamos viendo ya que hay una hiponatremia y hay una hiperglucemia. Entonces hay que hacer todos los ejercicios que recomiendan, sacar la osmolaridad, ¿no? Y luego corregir esta hiponatremia. Otro caso, el 3, masculino de 25 años de edad, posoperatorio de apéndice. TO quiere decir posoperatorio, apendicectomía abierta, cursa con cefalea, náuseas, vómitos, somnolencia, deshidratación de glucosas, presión de 110/70. Laboratorio reporta glucosa 87, sodio 123, potasio 3,6 y un peso de 70 kilos. Entonces, de acuerdo a todo eso, me lo hacen el ejercicio. Ejercicios de líquidos y electrolitos. Número 4. Hidrate, calcule el agua y los electrolitos que tiene que recibir y las órdenes. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a dar las órdenes? Ejercicio 5. Paciente de 60 años femenino, pesa 60 kilos, presenta emesis, diarrea, malestar general, paciente consciente, presenta taquicardia, diuresis de 0,3 cc por kilogramo peso. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el agua corporal total, calcular el déficit de agua según el grado de deshidratación y calcular la reposición. No olvides los electrolitos aquí. Paciente masculino, 50 años, peso 70, presenta hipotensión y una deshidratación grave de 3er grado y calcular la reposición de líquido.
Ejercicio 7, paciente de 50 años, peso 89, sodio 150, glucosa 400, nitroclorúrico 20, calcular el agua total y calcular la osmolaridad eficaz. Ejercicio de líquidos y electrolitos, la 8, solución salina normal, dice es igual, 100 ml es igual a 154 mil equivalentes. Es un paciente masculino de 50 años, peso 70, edad 70 años, tiene un sodio de 165, es una hipernatremia. Quiero reponer entonces con SSN, aquí está, solución salina normal, 0,9%, pero aquí estamos poniendo solución salina normal de 0,45, 0,45. No estamos usando, como en este caso, de 0,9. Entonces la mitad es 77.000 equivalentes. Y el 9, revisa tu clase de potasio. Equivocarse es mortal. Este paciente con hiperpotasemia, sin cambios en el electrocardiograma y con función normal renal. Es tan sencillo llegar a 8.000 equivalentes que va a producir un paro cardíaco. Mire, la vida depende solamente de 1.5 mil equivalentes. Debe haber restricción exógena de potasio y un seguimiento estricto de este paciente. Finalmente, el caso 10, de 27 años de edad, peso 70 kilos. Esto lo quiero, por eso está en azul, lo quiero lo más completo posible, inclusive con cálculo de goteo de líquidos y todo bien ordenadito para ganar puntaje. Muy bien, eso es todo. Nos vemos la próxima clase.